La gente siempre me pregunta a quién le hablo cuando hablo atrás de cámara. ¿Querés aparecer? Vení, vení. ¡Hey! Me agarran acá, cuarenteneando. ¿Cómo les va? Disney es sinónimo de alegría, diversión, muertes de madres y tíos asesinos, pero no siempre fue todo alegría y cosa linda, sino que tuvo una época bastante oscura. Primero vamos a ubicarnos un poco temporalmente hablando. En 1937 se estrenó Blancanieves, que fue la película más taquillera de ese año y además era el primer largometraje animado. A Disney le fue perfecto con esa película, fue un éxito total, todo alegría, mucha guita, plata, etcétera, etcétera, fall up for everyone, como siempre digo. Pero después de eso vino un momento medio floji, porque se estrenó Pinocho y Fantasía y no fueron tan exitosas, fue casi un fracaso para la empresa. Y ahí la empresa empezó a tomar medidas medio de mierda, como por ejemplo sacarle un poco de sueldo a los trabajadores de menor rango. Había muchísima diferencia y desigualdad salarial entre los que estaban más abajo en toda la escala y toda la cadena de producción de una película y los que estaban más arriba. Para 1941, la mayoría de los trabajadores de otros estudios de animación como Warner Bros. O Fleischer Studios ya se habían sindicalizado, o sindicado, no estoy muy seguro de cómo se dice. Y cuando se quiso hacer lo mismo en Disney, armar un sindicato, Walt Disney dijo, ¿quieren armar un sindicato? O sea, ok, y despidió a 30 personas que se habían unido a este sindicato. Y uno de esos despedidos era Art Babbitt, que había hecho personajes incluso para Blancanieves. Y eso desató la furia. A raíz de esos despidos masivos, todos los trabajadores de la empresa entraron en una huelga también conocida como huelga de los lápices caídos. Una metáfora en referencia a que dejaban de dibujar. Me parece que está más que clara la metáfora. Dejo caer el lápiz, no dibujo, hago una huelga. Explicaciones innecesarias. Y todo este quilombo mientras Dumbo estaba a mitad de su producción. Y Dumbo en ese entonces era la película que los iba a rescatar de los fracasos anteriores. De más está decir que estamos hablando de trabajadores que eran artistas y creativos del carajo. O sea que estas huelgas tenían carteles y pancartas que no eran cartulinas escritas con fibrón como las que hacías vos en la secundaria, sino que eran auténticas obras de arte. Había carteles de Pluto diciendo prefiero ser un perro antes que un rompehuelgas, otros de Pinocho diciendo no tengo hilos, algunos de Mickey Mouse preguntando somos ratones o personas. Y hasta otros que decían Blancanieves y los 700... bueno. COVID-19 Reports. Y otros que decían Blancanieves y los 700 enanitos. En referencia a Walt Disney y 700 empleados que eran sus enanitos. ¿Se entiende, no? Por supuesto. El tema es que con el correr de los días todo se empezó a poner muchísimo más oscuro y un poquito violento incluso. Llegó un momento en el cual llevaron una réplica enorme de una guillotina en donde había un muñeco que imitaba al abogado de Disney. Gunter Lessing, por supuesto. ¿Quién no sabe quién era el abogado de Disney? Todo eso acompañado de trabajadores que estaban disfrazados como verdugos y hasta le daban uso a la guillotina. Pasaban las semanas y todo se ponía más y más tenso, y Walt Disney sentía cierta presión del público porque todo parecía indicar que el clamor popular estaba a favor de los trabajadores. Sin embargo, él salió en varios medios diciendo no, esto es todo un ataque comunista, son todos unos zurdos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso estuvo a punto de cagarse a trompadas con Babbitt, pero la gente llegó a separarlo. Y se empezó a generar toda una cadena en apoyo a los trabajadores. Los de Technicolor no querían procesar las imágenes que les mandaban de Disney. Las imprentas no querían imprimir las caricaturas de Mickey Mouse, y así toda una cadena para decir estamos con ustedes, trabajadores de Disney. Y como frutilla del postre, la Federación Estadounidense de Trabajadores propuso un boicot a todos los productos de Disney. Recién el 28 de julio de 1941, 5 semanas después de que haya empezado la huelga, se llegó a un acuerdo y se les aumentó el sueldo a todos los trabajadores. Incluso empezaron a ganar hasta el doble de lo que venían ganando. Y por cierto, Babbitt fue reincorporado a la empresa y finalmente se armó todo un sindicato. A los pocos meses se estrenó Dumbo y dentro de todo le fue bastante bien. Y hay una leyenda que dice que los payasos de la película, que en un momento quieren pegarle al jefe para tener un aumento, son caricaturas de los líderes de este sindicato. Así que en fin, Dumbo es una película que no solo está basada en una historia tristísima que ya conté en otro video, sino que además tuvo un trasfondo bastante heavy mientras se hacía. ¿Nos reencontramos en el próximo video? Por supuesto que sí. Hasta luego, denle like, comenten, suscríbanse y todas esas cosas que se piden. Hasta luego, chao chao.